Y nosotros vamos a cambiar totalmente de tercios, como comentábamos antes, y como todos los viernes es el momento de hablar sobre cuestiones que tienen que ver con el comportamiento humano, con las personas y con la forma de proceder, o por lo menos el consejo que nuestro amigo y compañero en este caso, en este tipo de labores, nos brinda cada semana, que es Marco Antonio Cordero, al que damos la bienvenida. Marco Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Pepe. Marco Antonio, que es el gerente de Sana Salud, en este caso. Y que, bueno, Exacto. que toda la semana, pues la verdad que nos orienta muchísimo en cuestiones de tipo psicológico, filosófico en muchas ocasiones, ¿verdad? En definitiva, que tiene que ver con el comportamiento. Y hoy justamente vamos a hablar sobre algo que seguramente a muchos de nosotros nos ha pasado en más de una ocasión. Alguien que nos responde de una manera que no es correcta y que nos deja ese mal sabor de boca, ¿no, Marco Antonio? Que nos impide muchas veces continuar con un comportamiento normal. Decimos, oye, ¿qué ha pasado aquí, no? ¿Por qué nos han contestado de esta manera? ¿Por qué nos han dado, digamos, esta respuesta eh, en esta conversación que hemos tenido, Marco Antonio? ¿Qué es lo que ocurre ahí? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, sí, pues buenas tardes, Pepe. Hoy vamos a hablar de aquello, ¿no? Que cuando nos quedamos mal después de una conversación, pues qué es lo que nos ha pasado, lo que nos ha ocurrido, ¿no? No dejamos de darle vuelta, pues, a todo lo dicho después de esa conversación. También, pues, le damos vueltas a eso que no hemos podido decir. Ya sentimos esa picazón, ¿no? Esa Uh -huh. tristeza, ese arrepentimiento. Por ejemplo, cuando hemos pronunciado, hemos dicho o hemos transmitido pues, cosas que no debíamos o que no sentíamos, pero nuestro terrorista pues, nos Uh -huh. hace decir a veces cosas que están fuera de lugar, ¿no? Es posible que muchas veces experimentamos pues, cierta rabia porque hay malentendidos dentro de la conversación y eso pues a medio plazo, a corto plazo nos genera pues también cierto malestar o a veces incluso un gran malestar. Ya sabemos que no siempre es fácil sentirnos satisfechos en un momento de tensión o cuando tenemos algún tipo de discusión con alguien. Sin embargo, más que las discusiones, ahora vamos a hablar de estas conversaciones que tenemos en nuestro día a día, ¿no? Las que podemos tener pues, con nuestros amigos, con nuestra pareja, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestra familia. Si nos paramos un poquito a pensar sobre eso y a reflexionar, hay muchas veces que experimentamos pues cierta, podemos llamarle cierta desazón Uh -huh. tras un diálogo o tras una conversación concreta. ¿Cuántas veces pues nos quedamos satisfechos real y verdaderamente después de una charla? Pues apenas caben en lo podemos contar con nuestros dedos de la mano, ¿no? Porque para que un acto de comunicación sea eficaz y enriquecedor, se necesitan pues múltiples procesos, múltiples dimensiones y múltiples circunstancias que todas ellas concuerden y todas ellas se integren en el mismo momento. Y no todo el mundo sabe escuchar y no todo el mundo sabe expresarse de manera asertiva y no todo el mundo sabe conectar en el momento determinado, pues a nivel emocional. Pues toda situación comunicativa es muchísimo más compleja de lo que nosotros podemos pensar. Y ahora, pues vamos a ir hablando de todo eso, a qué se debe, cómo podemos mejorarlo, qué es lo que nos ocurre, etcétera, etcétera. Uh -huh. Marco Antonio, dices tú que, y además con razón, que muchas veces nos ocurre eso, o sea, que decimos cosas que después nos arrepentimos, incluso pensamos, oye, ¿por qué habré dicho esto, no? Cuando yo realmente no lo siento, no lo pienso, pero ¿qué es lo que pasa realmente en la persona para que, digamos, se tenga esa actitud? Bueno, pues eso viene a consecuencia pues, de la información, de los pensamientos que constantemente nos está enviando aquí nuestro amigo el terrorista, ¿no? Ya, Ya, o ya, sea, ya. las cositas que nos dice aquí este individuo. Últimamente estoy trabajando mucho en sesiones, en consulta con eso, personas que se sienten mal y que tienen un problemita de autoestima porque piensan una cosa, sienten otra y actúan de manera diferente. O sea, no concuerda lo que piensa con lo que siente, con cómo actúa. Y entonces ahí, pues el desvaríe es tremendo, porque no estás haciendo lo que realmente te apetece, sino que estás atendiendo probablemente a las demandas de los demás y estás cumpliendo las expectativas de los que te rodean. Y no eres feliz,
porque no te sientes tranquilo, porque sientes rabia hacia ti mismo. Y eso se convierte en un sentimiento de culpa que nos impregna, nos invade y se mantiene en el tiempo. Entonces, ese puede ser un factor importante a tener en cuenta, esa desatención para esa sincronización de lo que pensamos con lo que sentimos, con cómo actuamos. Vamos a estar muy pendientes a eso. Y ahora vamos a seguir con lo que tenemos sobre el tema de las conversaciones. Vamos a introducirnos de manera más profunda y ese malestar que nos queda con respecto a cómo nos sentimos después de una conversación, ¿a qué se debe? Pues últimamente, desde que se inició la pandemia, tenemos ahí un punto de inflexión en el que el Zoom, Skype, FaceTime, el Hangouts de Google, el Meet de Google, creo que es también, pues nos hemos habituado pues, a las videollamadas. Tuvimos que adaptarnos en el momento en el que estábamos encerrados, que no podíamos, y tuvimos que utilizar estos medios, estas herramientas para comunicarnos entre nosotros. Ahora, ¿qué pasa? Que eso se ha quedado, eso ha llegado para quedarse y ahora lo utilizamos en el trabajo y también con muchas de nuestras personas queridas que no las tenemos cerca o que no podemos visitarlas de manera constante o no podemos estar con ellas de manera física, pues también utilizamos esos medios, ¿no? Entonces, algo que se evidencia con mayor frecuencia, pues es que estos recursos no son cómodos para todo el mundo. Nos solemos quedar mal después de una conversación por videollamada y sentimos que, oye, vamos a volver a comunicarnos con esa persona. ¿Y qué pasa? Pues que esto tiene un significado en nuestro cerebro y significa que el ser humano prefiere la cercanía física y no la cercanía virtual. Esto explica por qué en los últimos tiempos pues, se está experimentando una mayor o con una mayor frecuencia ese cansancio excesivo a través de las videollamadas, del trabajo online, del trabajo virtual, y se le conoce o se le está conociendo, se le ha puesto el nombre de fatiga de Zoom. Nuestra conversación a distancia, pues a través de la pantalla, pues oye, eso no es 100% satisfactorio. Y podemos decir que casi ni siquiera el 50%. Hay expertos que están investigando estos sucesos y están llegando a ciertas conclusiones muy significativas que nos recuerdan que una videollamada pues no nos facilita una conexión emocional auténtica y tampoco pues que a la postre esas conversaciones sean ni fluidas ni armoniosas. ¿Por qué? Porque dicen que casi ninguna charla, incluso siendo cara a cara, acaba de manera satisfactoria para todas las partes. Así que imaginémonos a través de la pantalla. ¿Por qué? Porque no recogemos la energía que la otra persona transmite, no somos capaces de ver todos los movimientos físicos que esa persona, todos esos micromovimientos que nos transmiten también muchísima información y no somos capaces de recogerlo. Y entonces, pues, ahí ese tipo de conversaciones se quedan y vamos a llamarle cojitas, muy a la mitad, ¿no? Entonces, probablemente a más de uno nos ha pasado alguna vez. Y ahora, pues, podríamos, Pepe, si Sí. tenemos un huequito, pues analizar por qué no siempre se nos da bien hablar con alguien. ¿Te Perfecto. parece? ¿Te parece bien? Sí, sí, Vale. sí. Que estoy enrollándome, estoy, porque el tema es interesante y es muy dinámico y es un poquito largo. Entonces, para dejarlo claro, ¿por qué no nos quedamos bien tras hablar con alguien? Oye, pues mira, hay trabajos de investigación que dicen que solamente el 2% de las conversaciones terminan cuando queremos que lo hagan. O sea, es solamente el 2%. Imagínate el otro 98%, cómo terminan. Claro. Así que cuanto menos es un dato llamativo y le podemos poner incluso el adjetivo de inquietante. Pues ¿Eh? sí. Los autores de estos estudios señalan todo esto viene de un problema a través de la coordinación tanto dialéctica como emocional, como comprensiva y sobre todo atencional, ¿no? Es decir, que podemos poner un ejemplo de el clásico amigo que habla hasta por los codos y que además se focaliza en
pues esto hace que terminemos ese diálogo de manera súper frustrada. ¿No nos ha pasado alguna vez, que Claro, llega claro que alguien y sí. empieza porque yo, y tú dices, bueno, yo conozco, sí, sí, porque yo también tuve, no, y acapara la conversación, madre mía, ¿eh? Y empieza ese fuego interno, esa rabia que emerge y se convierte con esa tristeza de no me permite expresarme. Y al final, pues eso termina en una frustración tremenda. Otras veces no logramos que nos entiendan como a nosotros nos gustaría. Son esas situaciones en las que suelen quedarse cabos sueltos, en las que quedan ciertos aspectos que no son tratados y en los que desearemos profundizar un poquito más y o la circunstancia o la otra persona no nos lo permite. Cuando también nos quedamos mal, pues puede ser a factores que la persona que tenemos enfrente puede estar pendiente de otras cosas. Estás hablando con alguien que, yo qué sé, pues que constantemente está mirando el móvil. Eso nos molesta. Incluso hay veces que tenemos que tener en cuenta que somos nosotros los que nos ponemos con el móvil y no atendemos la conversación que la otra persona o la información que la otra persona nos está transmitiendo. Podemos ser tanto emisores como receptores. Podemos estar dispuestos en ese momento o en determinado momento en una posición o en otra. Eso es importante. La otra persona también puede tener prisa, que la otra persona tenga la mente en otro sitio. Entonces, esos son factores que nos dejan un poquito mal pues, después de la conversación. Y ya pues hablábamos al principio en este apartado de que no siempre decimos lo que verdaderamente deseamos. No se trata de un tema de sinceridad, sino más bien un tema de gestión de la información y de saber comunicar. Hay Claro. veces que incluso no tenemos esa capacidad para transmitir lo que deseamos transmitir y transmitimos una cosa totalmente diferente. Entonces, desde mi punto de vista, yo puedo dar un pequeño consejito, recomendación o Sí. herramienta que es cuando terminemos de expresarnos, preguntarle a la otra persona, ¿qué has entendido de esto que yo te he explicado? Sí. Eso sería un puntito súper bueno llevarlo a la práctica para, oye, que nos explique el otro brevemente qué es lo que ha entendido de lo que nosotros le hemos explicado, porque una Claro. cosa es lo que nosotros queremos transmitir y otra cosa es los filtros que tenga el otro activo en ese momento y la información, cómo le esté llegando y cómo la esté incorporando. Eso es fundamental. Pues sí. En fin, Marco Antonio, lo malo es de estos temas tan, digamos, bonitos en este caso y que al mismo tiempo son tan interesantes, es que la televisión no nos permite, digamos, profundizar excesivamente en ellos, que sería nuestro deseo, porque son cosas realmente importantes y la verdad que son temas muy extensos. Así que, para terminar, muy brevemente ya, porque no tenemos más tiempo, Marco Antonio, ¿algún consejito más que dar, por ejemplo, para quedarnos más satisfechos, por ejemplo, una vez que nos haya pasado, digamos, esta situación? Claro que sí, claro que sí. Pues, ¿qué hacer para quedarnos más satisfechos? Pues mira, Pepe, en la teoría de la comunicación se ha creado un recurso que se le llama endgame, que puede servirnos de ayuda para esto que estamos hablando, para nuestra satisfacción personal, ¿no? Esto no tiene nada que ver con una película de Marvel que se llama así, nada en absoluto, ¿vale? Entonces, cuando nos quedamos mal después de una conversación, lo que más nos suele molestar es pues, oye, no haber dejado claras ciertas ideas, ciertas cosas, o más aún, no haber tocado determinados temas, ¿no? Pues entonces este recurso, el final del juego, sería en castellano, lo podemos introducir así como con frases o expresiones como, pues, oye, mira, bien, pero lo cierto es que, y ahí podemos incorporar nosotros esa parte de la información que queremos transmitir, ¿no? O también podemos incorporar esa expresión de, oye, me parece correcto, sin embargo, o de todos modos lo que sucede es que, y desarrollamos nuestra idea, estoy de acuerdo, pero la verdad es que, y desarrollamos nuestra idea o transmitimos nuestra información o lo que nosotros creemos que sea importante y relevante. Una conversación es como un baile y hay que tener en cuenta que todas las personas no saben ni de danza
ni de samba, ni de bachata, ni de salsa. ¿Qué quiero decir con esto? Que poco a poco, conversar es fluir, es dejarnos llevar en armonía, incluso habiendo movimientos dentro de la conversación que se tornen complicados. Dialogar de manera satisfactoria es la coordinación más hermosa a la que pueden llegar dos personas. Pues magnífico, como siempre, muy ilustrativo, Marco Antonio, muchísimas gracias por estar con nosotros un viernes más y bueno, estaremos atentos a todo eso que tú nos acabas de explicar para ponerlo en práctica. Así que Muy bien, Pepe. muchas gracias y hasta la semana que viene. Un abrazo. Muchas Un gracias a abrazo. vosotros. Que paséis buen fin de semana. Un abrazo. Gracias igualmente. Marco Antonio